gracias por estar hoy aquí. Agradecer también de nuevo a Climate Kick por ser un gran catalizador de la cleantech aquí en España, a todos los socios del proyecto que creo que colaboran de manera muy multidisciplinar y que hemos trabajado juntos para dar soluciones coherentes a través de todas nuestras disciplinas de experiencia y bueno, por supuesto a las naves y a Valencia Energía y Clima por facilitar este proyecto. Nuestra parte del proyecto, desde Abaesen, estudia los perfiles de prosumidor desde un punto de vista social y económico, a través de unos indicadores que os explicaré, y también analiza la cadena de valor posible con la introducción de estos prosumidores en nuestra economía. Bien, perfecto. Pues, por un lado, voy a explicar los diferentes perfiles de prosumidor que hemos analizado y estos están de acuerdo con el análisis técnico que os ha presentado antes Tomás para dar un poco también de coherencia a estos prosumidores que existen desde un punto de vista residencial con los tres casos que ya os he explicado, comercial y público y las oportunidades que existen. Y luego la parte de la cadena de valor, donde analizaremos dos escenarios. Hemos querido regrupar las posibilidades en un escenario menor riesgo, menor empoderamiento, es decir, participación ciudadana activa, digamos, y otro con medidas donde hay un mayor riesgo, digamos, de inversión por parte del ciudadano, pero también hay un mayor empoderamiento posible. Y finalmente queremos medir un poco el impacto, en particular con un indicador de nivel de empleo potencial a generar. Bien. Empezamos pues con los perfiles del prosumidor. Explicaré muy brevemente la metodología que hemos seguido, pero la idea es reunir indicadores y geolocalizarlos dentro del municipio de Valencia, en sus 19 distritos, para poder así saber dónde están estos prosumidores posibles, dónde está la gente que puede invertir más, dónde está la gente que necesita más ayudas, dónde está la gente que tiene mayor nivel de educación y por ende quizá esté ya más concienciado, dónde poder dirigir las campañas de comunicación a través de esto. Utilizamos indicadores que se suelen medir en muchas ciudades, sobre todo muchas de ellas que han participado en la EU Energy Audit, Urban Energy Audit, para poder también hacer una metodología que sea escalable, que se pueda repetir en otras ciudades de la misma manera, quizá con la excepción del indicador de pobreza energética, que no tiene por qué existir en todas las ciudades, pero tenemos el lujo de contar con ello gracias a un estudio ya realizado por el IEE en otra ocasión. Aquí, por ejemplo, tenemos dos de los primeros mapas que hemos construido, donde vemos el PIB per cápita por distrito y también la renta media por distrito. Vemos claramente una acumulación de las riquezas en el centro de la ciudad y también sobre dónde están el número de edificios residenciales. El nivel de educación lo hemos incluido porque hemos visto estudios europeos sobre prosumidores que existen ya dentro de la Unión Europea y se ve claramente que el 80% de estos prosumidores a nivel europeo ya tienen una conciencia ambiental, ya participan de otras maneras en su día a día en la reducción de su huella de carbono, ya utilizan medios de transporte menos contaminantes, etc. Y muchos de estos factores que se ven están muy ligados al nivel de educación. Por eso hemos querido también regrupar esto para saber dónde en la ciudad, y aquí se ve por distritos, existe más o menores niveles de educación para guiar un poco campañas de concienciación ciudadana. En el caso de la vivienda unifamiliar, que era el primer caso del que os hablaba Tomás, por entrar en materia, existen diferentes zonas de Valencia que tienen más y menos viviendas unifamiliares. No existen muchísimos datos homogéneos para saber dónde están estas, pero sí que en algunas pedanías o en zonas como Patrais, como nos explicaba, esto puede existir y son zonas de rentas medias, como veíamos en la diapositiva de antes, donde incentivos como los incentivos fiscales, incluso una reducción, por ejemplo, del IBI en el multiplicador posible a nivel municipal o la implementación de una ventanilla única en la que el consumidor pueda ir e informarse, ayudarían para el caso de viviendas unifamiliares, donde depende solo de una persona o de un núcleo familiar esta toma de decisiones en las zonas donde tienen los medios para soportar esta inversión dado los incentivos. En el caso de las viviendas off-grid o la posibilidad de tener consumidores no conectados a la red, también un poco en acorde con lo que decía Tomás, tenemos la posibilidad de explotar el potencial de la huerta valenciana y de las alquerías que existen en las zonas de Poblats del Nord, Poblats del Oest, para crear proyectos piloto y nosotros proponemos, más que a nivel de consumo del hogar, en consumos que vayan destinados a, por ejemplo, la irrigación
o actividades agrícolas que sí tienen una curva de demanda que corresponde a la curva de producción, o sea, a la curva de recurso solar. Son proyectos, además, que ya existen, que ya son impulsados, por ejemplo, por el CENER, que ya tiene varios proyectos de regadío. También Iberdrola está sacando ahora algunas posibilidades de proyectos pilotos con la irrigación. Estos casos sí podrían ser, digamos, el prosumidor que puede desconectarse porque, evidentemente, sin un almacenamiento que por ahora es caro, podría utilizar la electricidad para funciones agrícolas. En el caso de la vivienda multifamiliar, si juntamos los niveles de rentas medias altas, el nivel de educación y también el número de edificios que existen, vemos que las zonas de Camins al Grau y Quatre Carreres tienen una buena combinación de estos tres indicadores como para llevar a cabo aquí campañas de concienciación que permitan poner en marcha los primeros proyectos piloto con ciudadanos de estas zonas. Además, proponemos buscar una nueva figura del Energy Manager, que podría ser un administrador de fincas que también incorpore esto a su cartera de funciones y que pueda, digamos, influenciar un poco la toma de decisiones de los vecinos, que puede ser complicada, y remarcar que existen ya iniciativas que ponen esto en marcha, que intentan convencer a comunidades, como la de Pon Verde a tu vecino, que tenemos aquí, su representante. Y pensamos que estas zonas quizás sean las indicadas para poner en marcha algunos proyectos piloto. Queremos remarcar que en todos los casos proponemos la puesta en marcha de proyectos piloto porque existe un gran escepticismo por parte del consumidor en cuanto a el apoyo que va a tener a nivel institucional. Todos los estudios europeos demuestran que en España es el país donde menos percepción de apoyo institucional existe, con un 4,5%, y que la puesta en marcha de proyectos piloto bien enfocados a zonas donde pueden tener réplicas podría dar un paso más allá y un efecto multiplicador en esas zonas. Todo lo que hemos visto antes va un poco dirigido a rentas medias, porque pese a que queramos incentivar la inversión, hay gente que no puede permitirse esta inversión. Entonces, entendemos que la función de la inversión en el prosumidor es por parte del ayuntamiento y de órganos públicos debe estar dirigida a zonas donde existen altos niveles de pobreza energética, donde otros métodos y otros casos deben ponerse en práctica para poder compartir los beneficios con la gente que no va a poder participar en una inversión directa. Por eso recomendamos, bueno, aquí en estos dos mapas vemos el número de edificios públicos y espacios públicos, también hay que decir. En el proyecto técnico solo tiene en cuenta las cubiertas, pero también existen espacios públicos desarrollables en Valencia que podrían ser utilizados para proyectos. Y lo juxtaponemos también a este indicador de pobreza energética del estudio que os comentaba antes, para ver las zonas donde si tenemos un número importante de edificios públicos o espacios públicos y además cerca una zona de niveles de pobreza energética alta, invertir en estos espacios públicos para poder dar esta inversión y la ganancia que exista por la puesta en marcha de proyectos de autoconsumo a las zonas de pobreza energética. Entendemos que la figura del agente público debe ser aquella de crear proyectos de alto impacto y alta visibilidad. Entonces, por ello, proponemos que estos proyectos se hagan en mercados y centros educativos. Pensamos que son zonas a las que el consumidor va mucho, son zonas con gran impacto también por el mundo de la enseñanza y de los estudiantes y las nuevas generaciones, y vemos que hay zonas como Patraix, como Poblats Marítims, donde tenemos estos altos índices de pobreza energética y también altos números de mercados y de centros educativos, 13 en el Poblats Marítim, 3 mercados en Patraix, que podrían ser proyectos piloto de nuevo o podrían ser casos a desarrollar. Y bueno, el caso de la Energy Community, queríamos simplemente mencionarlo, aún no está, como nos explicaba Gemma antes, no está totalmente regulado como podrá existir, pero los espacios a desarrollar públicos podrían ser el punto de comienzo en estas zonas que también mencionamos aquí en Quatre Carreres y Poblats Marítims.
Y finalmente, el último tipo de prosumidor que también estudiamos desde el caso 2, desde el Work Package 2, y que queremos dar un poco más de información al respecto, es el caso del comercial, de los comercios. Y existen ya ayudas fiscales, como nos explicaba Gemma. Creemos que esto es necesario porque los comercios suelen tener reducciones en cuanto al coste de su energía, de su electricidad, con lo cual son menos proclives a querer cambiar porque hay menos margen de ganar. Pero también es verdad que ellos sí utilizan la energía cuando hay más recurso solar. También es verdad que sí les interesa la imagen pública que tienen y por ello también es verdad que sí que se les puede convencer. Y otra vez con esta dinámica, con esta idea de mayor impacto posible, creemos que los supermercados son un buen sector al que llamar a la puerta, ¿no? Porque tienen una cadena de frío importante, tienen una necesidad eléctrica importante, porque tienen muchos edificios en su mismo portfolio, es más fácil convencer a un solo grupo que a muchos grupos de comercios, tienen grandes cubiertas en general. Uno de los casos estudiados en la parte técnica es un Consum. Consum tiene muchos Consums con una tipología de edificio parecida y porque existen muchos casos de éxito, como el del Grupo Casino en el sur de Francia, con una irradiación social parecida, con cubiertas, por ejemplo, para los parkings de coches solares, que eso se podría replicar fácilmente y existen modelos de éxito muy cercanos a nosotros. Bien, esto es la parte un poco de propuestas que hacemos para los diferentes tipos de prosumidor y queremos pasar ahora a la parte de oportunidades de mercado y las nuevas cadenas de valor que existen a raíz de la figura del prosumidor. Como os decía, hemos hecho dos escenarios, uno de menor riesgo, menor empoderamiento, en el que la idea es externalizar todo lo que, todas las oportunidades de creación de valor para que el prosumidor tenga que hacer un mínimo de gestiones, un mínimo de preocupaciones y un mínimo de riesgo también. Entonces, en este caso, por ejemplo, el prosumidor tendría, bueno, aquí vemos el sistema centralizado de generación, transmisión, distribución, y cuando llegamos al prosumidor tenemos una instalación no centralizada, la DG que vemos aquí, que no tiene por qué ser totalmente propiedad del prosumidor. Como explicaba antes Gemma, y esto existe ya en el extranjero, los modelos de rent the space, alquila el espacio, en el que el prosumidor puede tener la propiedad de la cubierta y alquilar esto a una empresa o una empresa que sea propietaria de esta instalación, entonces le pagaría el ciudadano pagaría a la empresa por utilizar la energía que se genera en su tejado, pero en la instalación de esta empresa. Entonces, ¿qué es lo bueno para el ciudadano en este caso? Pues que, vale, el tejado es mío, pero yo no me hago cargo de la instalación, del mantenimiento, de la gestión de la energía, etc. Y hay diferentes tipos de contratos realmente, un leasing o un PPA, y la diferencia básicamente es o pago una mensualidad fija o pago una mensualidad en función de la generación que creo, pues un poco más o menos de riesgo, ¿no? para el prosumidor. Pero en cualquier caso hay una mínima preocupación, digamos, en este caso. Y pasando un poco más hacia la parte de distribución, la creación de los Virtual Power Plants, que son realmente un controlador a gran escala que toma en cuenta, que toma diferentes prosumidores, agrega estas demandas y con ellas va al mercado eléctrico y propone servicios de gestión de la demanda, propone flexibilidad, propone servicios auxiliares y por ello es remunerado y esto pues, se revierte a los prosumidores. Entonces, ¿esto por qué lo consideramos un poco también de menor riesgo? También porque en muchos casos estas Virtual Power Plants son llevadas a cabo también por otras empresas o otras entidades o asociaciones. Existen ya casos de éxito como la Virtual Power Plant de Álava, llevada a cabo gestionada y operada por Iberdrola ahora dentro de un proyecto europeo Fénix. Pero también podrían existir Virtual Power Plants llevadas a cabo por vecinos, por asociaciones de vecinos y cooperativas eléctricas que también existen. Y es esa, digamos, la otra parte, con un mayor riesgo y mayor empoderamiento, pues estas Virtual Power Plants o microgrids, que difieren un poco, cuando son propiedad de también el prosumidor, que pertenece a una cooperativa, que pertenece a una asociación de vecinos,
digamos, la distinción entre microgrids y virtual power plants comparten muchos componentes, pero normalmente las microgrids pueden funcionar en modo isla, se pueden aislar y no estar conectados a la red. Y bueno, como os decía, son diferentes casuísticas que pueden existir en los dos escenarios, ¿no? Pero entendemos que en muchos casos las microredes que existen ya suelen ser propiedad compartida de cooperativas eléctricas. Y también existe un caso que hemos estudiado en el report, que os puedo hablar luego más tarde en la parte de las mesas redondas, de WiseGrid, llevado a cabo por Etran Crevillent, que existe una colaboración público-privada y del ciudadano, en la que sí la microred es gestionada por una entidad privada, pero en cada paso se hacen workshops con los ciudadanos forman parte de una asociación, una cooperativa eléctrica para el uso de su energía y forman parte del proyecto desde el principio hasta el final. Entonces, consideramos que estás en esta parte de mayor riesgo de empoderamiento. Y en este caso también, en lugar de externalizar tu cubierta, digamos, y la instalación a otras empresas, el prosumidor es propietario de la instalación y existen oportunidades de negocio donde en servicios servicios energéticos al ciudadano, pues por ejemplo, todo el tema de aplicaciones de gestión de la demanda, todo el tema de consultorías energéticas, auditorías energéticas que podrían ayudar al ciudadano a hacerse más cargo él de su instalación. Y finalmente, las oportunidades que existen con la respuesta a la demanda, que en mayor o menor medida forman parte de un empoderamiento. Todo el mundo creo que conoce las tarificaciones existentes día-noche, por ejemplo. Esto es un ejemplo de gestión de la demanda en la que el ciudadano decide cuándo voy a utilizar más o menos en función de cuándo los precios son más altos y más bajos, y da un servicio también porque reduce la demanda de la red cuando más se necesita que se reduzca la demanda. Entonces, estas posibilidades, cuando agregamos muchos consumidores, somos suficientes como para poder dar servicios de gestión a la demanda a la red. Bien, pero existen muchas más en tiempo real, una gestión a demanda dinámica. Y finalmente queríamos acabar con alguna medida de impacto, y entendemos que en un proyecto que intenta abrir un roadmap, ¿no? una dirección hacia un presupuesto para llevar a cabo proyectos piloto en la ciudad de Valencia, una medida de impacto necesaria e importante es el potencial de creación de empleo. Existen pocos datos sobre potencial de creación de empleo a través del autoconsumo. Existen varios datos sobre el potencial de creación de empleo en la cadena de valor de la energía fotovoltaica. Es por ello que hemos tenido que hacer una estimación con datos de diferentes entidades. Tomamos en consideración que el número de empleos en energía fotovoltaica está subiendo a nivel global muchísimo, un 9%, pero está bajando en Europa porque está todo muy centralizado en países de Asia, sobre todo. En España, en 2016, vemos el número de empleos que existían, directos e indirectos, solo a raíz de la energía fotovoltaica. Y tomamos estos datos de España, la distribución que existe en España, para poder proponer un indicador para Valencia. Para ello hemos tomado también unos datos de número de empleos por megavatio potencia instalada, que son desarrollados por la Universidad de Berkeley. Y los datos que nos pasan también nuestros compañeros del paquete técnico sobre el potencial de cubiertas y por ello el potencial de instalación de energía fotovoltaica para el prosumo en Valencia, y generamos 4 casuísticas con el potencial de la ciudad, con el potencial de las cubiertas idóneas, con las cubiertas de los comercios y solo con las cubiertas públicas. Estos dos últimos podrían darnos una idea de proyectos que podríamos poner en marcha en el corto o medio plazo. Y vemos que a lo largo de 25 años de instalación, pues los números son cuanto menos prometedores. Por ejemplo, si solo tuviéramos en cuenta las cubiertas idóneas y las pusiéramos en práctica, vemos que hay un potencial de 16.000 puestos de empleo a lo largo de estos 25 años, vuelvo a remarcar. Este indicador es, por supuesto, una estimación, es, por supuesto, una idea de a dónde podemos llegar, y no se corresponde necesariamente a la cadena de valor del prosumidor, pero sí se corresponde a la cadena de valor de la energía fotovoltaica, y por ello creemos que es un indicador
interesante y pertinente a tener en cuenta, y entendemos que sea también guiado por el potencial de empleo y el potencial de reducción de costes eléctricos, que el ayuntamiento pueda guiarse para poner en marcha algunos proyectos piloto. Bien, eso es todo por la parte de ABAESEN. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido interesante esta geolocalización de recomendaciones.